Monty. ¿Qué pasa, Scali? ¿Sabes qué me están diciendo algunas personas sobre nuestro podcast? ¿Qué? Que nos estamos volviendo muy serios. Sí. ¿Qué opinas de esto? Pues... Primero, ¿estás de acuerdo? Puede ser. Puede que tengan razón. Bueno, pues yo he atravesado una etapa de intensidad muy alta en mi vida. ¿Estamos intensos? Puede ser. Pues bueno, a ver, que lo hagan ellos, también te lo digo. Que claro, sobrevivan ellos a una pandemia y que se hagan autoterapia y que de repente se les junte con la crisis de los 40, a ver qué les sale. Claro, a mí me lo comentan como... no sé muy bien discernir si me lo dicen como una crítica o no, claro, porque eso es gente conocida y te dicen, estáis más serios, ¿eh? Y tú, bueno, pero ¿es bueno o es malo? Sí, está bien. Claro, ese tono nunca termina a mí de convencerme. Pues no sé, pero puede ser que estemos más serios, pero es que... O sea, es así. Tú y yo cuando montamos el podcast nos pusimos una única norma, que era hacer todo el rato lo que nos diera la gana. Claro que sí. Así que, pues, así nos habéis comprado, así nos tenéis. Hemos salido ahí con nuestros guiones, ahí, que acabamos llorando y todo. Esto es verdad. ¿Tú fantástico. ¿Tú acabaste llorando la semana pasada? Sí, efectivamente. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, ¿De dónde vas a acabar? Si nos lo pide nuestro público, pues bueno, intentaremos hacer gilipollas más otra vez. Pero eso no lo puedes forzar, tú no puedes ponerle puertas al campo. Eso es verdad también. Bueno, pues ya se verá. Lo que tenga que ser será. Que no somos sus bufones tampoco. Exacto, tampoco nos dan tanto dinero como para poner tan exigentes. Si quieren exigir, tienen que dar más dinero. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar, nada, ¿no? Vamos a empezar, venga. Vale. Bueno, Misery, por fin, sí. ya hemos tenido varios Miseries o parecidos, pero no poníamos la cortinilla por lo que sea, pero esta vez sí, aquí estamos con esta maravillosa cortinilla de Rosie Finch y tenemos una invitada muy guay, porque tenemos a Neus Ferri. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Neus pues Ferri, nerviosa. mi archienemiga, defensora... Para que nuestros oyentes se sitúen. Vas a empezar ya por ahí. Neus Ferri es cantante fantástica, ha editado 2 discos maravillosos, Aquí me tienes, y Canciones de amor al odio. Previamente a eso, pues ha cantado por todas partes. Si no la habéis visto, es que, pues no sé, no habéis salido de vuestra casa. Ella, además, es defensora de la epiglotis. ¿Sí? Ha colaborado en el programa lo sé. defendiendo a la epiglotis y siendo tu némesis en este tema faríngeo. Y además, pues... No sé si saldrá el tema a lo largo de esta... Hombre, yo creo que va a ser difícil evitar el tema este, porque es un venido a hablarte a la cara de eso. Uy, Dios mío. La contrarréplica. No. El beef continúa. Y bueno, pues un placer tenerte aquí, Neus. Es muy raro porque como somos colegas, de repente estamos en un tono aquí muy serio, pero bueno, qué guay. Claro, yo estoy súper contenta porque soy fan y estoy nerviosa, en plan, creo que os escucho todos los domingos. Claro. Domingos o lunes. Pero pues no estés nerviosa. Es raro porque de repente somos colegas y estamos aquí con un registro un poco extraño, pero lo vamos a superar. Claro, registro serio, como dicen nuestros oyentes. Registro serio oyentes. y en castellano. Y en castellano, además. Claro, es un cambio de registro bastante guay. Tú nos escuchas, ¿no? Sí. Como has dicho. ¿Tú crees que estamos más serios ahora? Yo creo que sí. Es que lo estaba pensando esta mañana justo. Sí. Porque yo antes, o sea, bueno, es que no es ni mejor ni peor. Lo que decías, yo no cambiaría nada, yo os voy a escuchar igual, no sé que hagáis mierda, que no va a ser el caso nunca. Pero bueno, tampoco no algún día la mierda también flojo. me va bien escucharla. No, pero al principio os escuchaba con el objetivo de reírme y ahora escucho todo el rato pensando que voy a aprender hoy. Qué guay, bueno, eso es guay. Entonces me parece súper guay también porque oye, estoy aprendiendo muchas cosas y aparte me río también. Pero... Bueno, sí, nos ha venido así, pero yo creo que en realidad puede ser. Yo personalmente estoy más seria. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Con el humor y el dolor. Estoy más seria porque estoy mejor. Entonces, como ya no estoy, o sea, ya he salido un poco de un pozo en el que yo estaba. Has dejado de refugiarte. He dejado de refugiarme en el humor exageradamente. Entonces, pues buena señal. No obstante, el humor volverá y el humor siempre, un poco de pozo siempre está ahí. Pero sí que puede ser. Vale, pues Neus, nos interesa mucho saber miserias. El peor momento en tu carrera musical. A piñón. Signifique eso lo que signifique. O sea, el peor momento para ti, da igual por qué. El peor momento, yo qué sé. O cosas que te hayan pasado como que dices, ¿por qué no me saqué la carrera de ADE? Bueno, es que he dejado 3 carreras por acabar. O sea, me lamento por las 3. Por las 3. Me lamento por una, pues la que trataba la epiglotis por la logopedia, que algún día la acabaré. Pero
La epígrafe siempre está presente en aspectos negativos. Eventos es positivo, negativos, la epígrafe nos une, Escari. Bueno, no sé... Cierto. Es que no sé el momento más negativo. Yo venía pensando en miserias, porque miserias hay unas cuantas Pues en la vida. miserias. Miserias. Yo es que ayer tuve una muy guay. Que me preguntaron cómo llevo lo de ser famosa. Y me reí muchísimo. Eso es una miseria muy gorda. Así que sin ser famosa te lo pregunten. A ver, yo he Y vivido... me hace mucha risa. Claro. Y dije, ¿cómo yo lo llevo muy bien? Yo he vivido Conozco yo, contigo... me conoce mi gato en casa y... Yo he vivido contigo ese momento de la fama y me parece súper guay que hablemos de esto, porque yo viví contigo el sábado siguiente a la emisión del primer capítulo del primer programa de La Voz. Bueno, el primero no, el primero que salías tú. Y fuimos al centro a que te compraras ropa y era súper circo ir por la calle Colón y todo el mundo se paraba a mirarte, las dependientes de la tienda, estábamos tomando un café y vieron unas chavas a hacerse fotos. Sí, súper agradable para mí, que me encanta que me miren a la cara, ¿sabes? ¿Cómo viviste tú ese? Porque fue de 0 a 100, o sea, no es como... No fue un paso progresivo a la fama, fue tú te levantaste un día y eras famosa. Sí, yo el día que se emitió el programa me pilló un pedo en Benimaclet, en el club, con todos mis colegas, que estabais ahí, y el día siguiente no pude salir, entonces ese día lo di todo. Pero bueno, pues lo viví pues mal, raro. Raro, ¿no? Rarísimo, rarísimo, y menos mal que duró unos meses, porque recuerdo aquí, me pasó también en Madrid. Bueno, claro, me pasaba esos días, en Mercadona me esperaban las cajeras al salir para preguntarme por Merendi, ¿no? Y yo entiendo el interés, pero, y además la gente luego decía cosas bonitas, ¿no? Era, o sea, el amor de la gente es maravilloso, pero no me miréis comer. Ya. O sea, estoy en un pueblo que voy a tocar con Álvaro, me acuerdo muchísimo, con Álvaro Ferri, tocando en un pueblo ahí súper bonito, dentro de una cueva, y las mesas de al lado era como, bueno... Claro, de repente te miran comer y de repente comer se vuelve algo súper antinatural. Si te están observando y sientes como que no sabes masticar. No, era mi puta casa, no estar ahí. Pero bueno, entonces entiendo que los muy famosos se compren islas en las Bahamas o... Claro. Pero mal. Bueno, lo viví mal y luego bien porque se acabó. Entonces dije, mira qué divertido ha sido. Claro. Cantar en Sálvame, Cantaste en Sálvame, es verdad. Y en María Teresa, yo he estado en todos lados. Y me hace mucha risa recordar, ¿no? Y ya está. ¿Conociste a María Teresa Campos? Pues, si conocerla, sentarse ahí o cantarle, sí. O sea, le has cantado a María Teresa Campos. Sí. Es fuerte esto, Sí, ¿eh? muy Estoy fuerte. poca gente que lo pueda decir. Sí, yo solo Por vi. algo será yo solo también, vi, pero- Me acuerdo, yo solo vi. No, yo me hace también risa. lo vi. Sí. Que, claro, es como que te has curado de la fama, ¿no? De alguna forma. He curado y ya estoy mucho mejor, gracias. Ya, Ha cicatrizado súper bien. Porque uno a veces puede pensar que la fama es una cosa que te entra y ya no te sale, ya no te la quitas y tal. Y sí. Y además en el mundo efímero que estamos, Claro. O sea, yo estuve en La Voz hace 8 años. Ujú. Año siguiente no se acordaba nadie ya. Pero es que, o sea, que llevamos de talent shows, 20 años de talent Ya. shows, ¿de quién nos acordamos? Es que Yo no, de dos no, personas, no cabe, pero- ¿no? La gente no puede acordarse de todo el mundo. No, claro. No, pero y que muchísima gente. Yo me acuerdo No que puedes yo... acordarte de tantos famosos. Claro. Tienes No que cabemos, ir en la borrando. fama no cabemos todos. No entonces cabéis no todos. puedes. No, es que aparte desde que empezó Operación Triunfo y tal, como que hubo ahí una sobreproducción, ¿no? Sí, pero ese factor X es que hay talent Claro, shows, hay por eso de que todo ahora. se son los empezó a días de abrir fama. ahí Mm. una compuerta que no podemos con tanto. Yo te acompañé a La Voz, yo fui público de La Voz con un rótulo que ponía Amigas de Neus. Claro. Para... ¿Tú te reconoces en el rótulo? ¿De que Sí, sí, no? yo- a ver, y a mí me encantó. Y La yo te vi batalla. allí cantando y yo flipaba porque era una batalla. Entonces yo estaba sentada, la verdad es que yo estaba más pendiente de Nek que estaba allí que de ti. Ya, ¿no? lo sé. Yo también, ¿eh? Que de cantar. Hostia, pero, es que es muy fuerte estar cantando delante de Nek, ¿eh? O sea, a ti te has escuchado cantar Nek, tía. pero es que yo le he dado Buah. 2 besos a Nick. Buah. O sea, y me he lavado la cara después. Hostia. Es guapísimo. Es que es tan guapísimo, guapo. ¿eh? Sí. Es tan guapo como Lo parece. es. Sí. Y yo flipaba porque realmente cantar en esa situación como tan antinatural, ¿no? De el ring ese, todo como ahora empieza tal, Melendi mirándote, Nek, Tiziano Ferro. A ver, había 8, no 4, 8 Claro. famosos había allí ya. ¿Cómo conseguiste mantener Jesús la Vázquez, calma 9. para cantar? Y además cantar bien, porque es No que lo yo sé. no podía entenderlo. Yo tampoco. O Ya. sea, es que no lo sé. No lo sabes. Claro, no lo lo sé. Yo haces sé que ya, no ¿no? recuerdo estar allí. Es que no lo recuerdo. Solo recuerdo el último día, que ya sabía que me iba a mi casa y estaba muy feliz por ello. Que canté el Call Me, que me sentía guapa, porque Qué mira, guay, me es que pusieron ahí unas estabas ropas que guapísima, no era ¿eh? fácil sentirse guapa también. Estabas guapísima. Con los cardados que me hicieron. Pero ese último día yo me sentía guapa y dije, si me voy a mi casa igual, voy a darlo todo. Y recuerdo estar en el escenario ese día, ninguno más. Qué guay.
Mola mucho, además con mí es un temazo. Me gusta mucho que estés aquí porque además de ser una de mis mejores amigas, eres una de las personas más importantes que existen en el mundo, no solo para mí, sino para toda la humanidad. Claro. Y es algo que la gente cuando lo sepa, pues se va a dar cuenta hoy. Además, tú eres profesora de yoga, eres una persona calmada y reflexiva, educada y elegante, lo opuesto a mí, vamos. Pero por caminos distintos siempre nos encontramos en el cruce de caminos, cual es Robertas Johnson, y ahí tocamos blues juntas y descubrimos que lo importante no es cómo lleguemos, sino a dónde. Así que bueno, lo primero, es justo que después de que yo rajara del yoga porque soy una gilipollas estresada, con el karma hecho una mierda, ahora esta disciplina sagrada y milenaria tenga una defensa adecuada. Así que cuéntanos qué has encontrado en el yoga y por qué mola tanto el yoga. Yo es que parece últimamente que me paguen comisión por vender el yoga, que es lo mejor que te va a pasar en la vida. Pero bueno, me hace mucha risa. Gracias. Voy a cortar después este trozo para presentarme así. Después, porque me ha encantado otro que has dicho, que era mitad mentira, creo. Pero bueno, yo no soy una persona nada calmada y además vosotros lo sabéis de sobra. Bueno, sí que eres bastante calmada. Que estoy más zen que nunca y eso espero que vaya a más. Por todo, por vivir más tiempo, por mis contracturas y por todo. Porque yo siempre he ido muy a tope, soy muy nerviosa y todo lo hago muy rápido y sí, hago pero muchas no te he visto cosas perder y la no calma dejaba. yo a ti nunca. No, claro, ya hablo de mi yo de pasado. Vale. Pero que sigo siendo, o sea, si yo no me cuido o no hago yoga o no pienso en pararme, yo voy ahí, voy a contracturarme Claro. y a una vez al mes estar tumbada en la cama de es que no me puedo mover. Ya. Porque tengo migraña, porque me duele la espalda, ¿no? Y porque me quedan 500 cosas por hacer hoy que ya no me cabían de antes, que podía haberlo pensado. Ya. Entonces, bueno, sí que estoy más calmada y el yoga pues me enganché hace 7 años o así, me dijeron pruébalo y eso es lo que le digo a todo el mundo desde entonces. Y no lo dejes antes de 3 meses. Vale. Claro. Porque tú no puedes valorar si algo te está haciendo bien, si lo haces un día. Pues no me ha Ya. gustado. Es que yo no sé estar quieto. Bueno, igual dentro de un mes sí. Ya, Bueno, vale. da igual. Que además la gente se piensa que el yoga es no hacer nada. Entra tú a ver. Y estuve 3 meses, y antes de los 3 meses yo estaba yonki, que digo yo, perdida. Estoy yonki de yoga. A mí me hizo una clase, tú Estaba me gustó, enganchada. tengo que decir. En Ah. Menorca. Sí, Ah. sí. Porque también depende del profe. Y yo empecé en un gimnasio, que toda la gente purista del yoga raja muchísimo de los gimnasios, pero no queremos que eso se extienda. Y a mí me fue maravillosamente. Escuchando chunda chunda de fondo, trabajas no escucharlo directamente. Y Claro. trabajas en tu cuerpo, en las sensaciones que tienes y en cada día hacer las cosas de una manera. O sea, no siempre llegar a la postura, porque además estamos viendo fotos de Instagram de gente que antes hacía el Circo del Sol. Ya. Y no es nuestro caso y no vamos a llegar a hacer eso. Y la frustración en la gente llega. Es que Claro. están los que creen que no pueden estar quietos. Porque una clase de yoga es no hacer nada. Ya. Como si mantener la postura no fuera Ya, joder. para a veces morir. Y los que ven la postura dicen, es que yo nunca llegaré, yo no puedo hacer yoga. Claro. Y ahí sí que se está perdiendo un poco. Bueno, es el Que vas postureo. ahí ¿Qué y pasa con pareces todo? una garrapata vuelta al revés. Exacto. Esa soy Y- yo, cuando iba a yoga aéreo. Pero a mí me gusta mucho y como me gusta también la docencia, pues quise titularme y bueno, doy clase en mi casa porque llevo muchas cosas a la vez. y Qué no guay. puedo. ¿Haces clases online? Hice en el confinamiento, estuve todos los días a las 12 con mi Instagram Yogi haciendo clases para todo quien se Yo es que conectara. hice pilates online, no di clase, fui el que recibía las clases, obviamente. Y estaba muy guay porque apagas el ordenador y un minuto después ya estabas haciendo tus Claro. cosas. Sí, la verdad, bueno, a mí me gusta más tener a gente delante porque sobre todo si lo recibes es Es una más, cosa, es más pero si práctico, lo das es como, es más práctico. bueno, Claro. que alguien se ha caído en su casa, pues es que no le puedo ayudar, ¿no? Ya. Pero bueno, sí, me gusta. Me Es que gustaría que él diera... hay gente que no sabe ponerse el móvil. Yo tengo algunas compañeras de pero en el pilates Zoom. que se ponen, sí, en el Zoom se ponen el móvil en cualquier sitio y no se les ve nada, se les ve una pierna. Ya. Y de cómo Sí, quieres que la profesora vea, Sí, me vea pasa cómo estás también. haciendo. Pero bueno, yo lo muy hice por gracioso. Instagram, entonces ellos me veían a mí y yo no veía a nadie. Yo Ah, confiaba claro, en que la gente, hostia. que también es eso, porque Joder. en la India, bueno, no quiero soltaros la chapa tampoco, Que sí, pero en que la sí. India, por ejemplo, el yoga se hace desde que naces, desde pequeño, se practica y tal, y no hay correcciones, no te dicen ponte este taco aquí para que te ayude. Ya. Tú eres el responsable de tu cuerpo. Si te das una hostia es cosa tuya, es que te has pasado de tu límite. Claro. Si no aguantas en la postura más y aguantas por ego para competir con el de al lado, el que va a tener la lesión eres tú. O sea, es encargarte de ti mismo, responsabilizarte de lo que te pase y atender Claro. a que si te duele la cabeza, pues igual Como yo pegarte bebiendo un pedo no te va a venir casa ese allá día. en el pueblo. Como tú bebiendo caza allá en el pueblo que hace cargo de Intentando igualar a los del pueblo. Tu segundo disco, que es fantástico y lo recomendamos mucho desde aquí, se llama Gracias. Canciones de amor al odio. Yo conozco el proceso que hay detrás porque lo viví contigo,
pero me gustaría que nos contaras por qué le llamaste así y qué significa, porque me parece muy interesante. Mira, pues el título me vino en un concierto de James Rhodes en el Circo Price en Madrid. Mira qué bien. El primer concierto de música clásica que veía muchísimo tiempo, y me vino y englobaba muchas de las canciones que yo tenía, porque tenía más, pero entraron las que cabían bajo ese nombre, porque hablan de mierda, a la que yo amo, porque pues mira, me ha pasado y aquí estamos. Se habla de aceptar un poco las cosas negativas que nos pasan, sí. Y que... Cada canción habla de más o menos de, bueno, hay canciones que me cuesta más definir en una emoción, pero habla de las ganas, de la frustración, de muchas cosas. Era tú todo mal, o sea, realmente todo tu proyecto mal. todo Sí, mal, ya, bueno, en pues hizo realidad. un disco de canciones preciosas y lo ves aquí 3 años. Nos ves aquí 3 trabajando años. como Es súper precioso. Dando la chapa durante... Mucho más fructífero 3 años que un disco, ¿eh? Pero... No, ya nos gustaría. Yo quería preguntar, como oyente de Todo Mal, seguramente habremos tocado varios, o no sé si muchos, o algunos temas donde tú te habrás sentido representada, igual no para bien, en el sentido que igual hemos rajado sobre algo con lo que te has sentido tal. Y me gustaría preguntarte, primero, si ocurre, que me imagino que sí, si puedes decirnos qué, si te viene a la mente alguna cosa y cómo te hace sentir eso. Así, o sea, porque yo ya me he sentido atacada, entonces ahora ya dejaré que me ataque todo el público de Todo Claro. Mal también, directamente. Bueno, habéis hablado del éxito y del fracaso, de muchas cosas que bueno, ya hemos hablado con vosotros Sí, también de eso personalmente. tengo una pregunta. Vale. Y del coaching, que me encanta. Ah, el A mí, coaching. a las personas que más me costó decirles que había hecho un máster en coaching fue a vosotros. Es que porque tú te puedes temía... sentir interpelada porque tú eres una coach de puta madre. Pero no pasa nada, eso es cosa del ego, que dice, ay, están hablando de ti, te están rajando. A la mierda. Pero da igual, yo soy profe de canto de hace mucho tiempo y a mí llamarme vocal coach, porque se lleve de moda, no me daba la gana. Tampoco. Entonces yo soy profe de canto y aparte trabajo muchas más cosas que no solo son la voz, porque es el instrumento que está dentro de la persona que está pasando por un proceso, un momento determinado. Y me gustaba también, bueno, yo hice ya algo de programación neurolingüística, me gusta estudiar, con una titulitis pero también. oye, vamos a ver tú. Y entonces hice el máster y ahora... Es que no quiero poner coaching en el Instagram ni en nada, Pero porque entiendo el concepto que hay detrás de... No quiero decir nombres, pero de gente que hace un spam que te voy a solucionar la vida y te la voy a cambiar en 10 minutos, que me cago en eso. Muchísimo un término que nosotros como psicólogos, por ejemplo, sabemos Exacto. que el coach es algo bueno y es algo que debería ser acompaña algo bueno. y no es la solución de tu... Claro, es que cuando empezó no tenía esa connotación que creo que tiene ahora. Claro. De hecho, ya lo hemos mencionado alguna vez, que yo tuve una empresa de coaching durante un corto periodo de tiempo, o sea, en el sentido que yo lo veíamos muchos como una especie de psicología, acercar mucho la psicología a la gente que no va a terapia o tal, una Sí, forma... y aparte una psicología positiva, desde el no hace una falta que tengas una depresión ni ningún problema de salud mental para mejorar. Porque Que necesita es un poco la claro. filosofía de la Gestalt y tal, Claro. si la idea es buena, claro. Pues pero eso. sí, sabes bien. Entonces, ese es el tema que me hacía mucha risa, pero me costó decíroslo. Porque pero- la gente que tiene... Pero es igual que en mindfulness. Es que también es un término que no está bien usado ahora. Es Claro. que también... Mira, estamos muy equivocados en todo. Es que el problema es un poco eso. Para que es- vender. Nos equivocamos solo para vender, que luego no va a Claro. ningún lado. Eso. Claro, la gente está como lo del coaching. Por ejemplo, yo a ti te conozco, yo sé que tú llevas toda tu vida dando clases de canto y en tus clases de canto trabajas mucho más que la voz, porque como profesional de la música al final le estás enseñando a la gente a estar en un escenario, a controlar los nervios, a enfrentarse a diferentes situaciones, a superar retos. Y porque no me gusta solo la parte vocal, sino Claro. me gustan las personas. Claro. Y me gusta lo que te está llevando a ti Claro. a utilizar la voz de esa manera, porque la usas así. Claro. Entonces, eso es una parte Y eso es súper diferente. guay, eso tiene que ver con no el coach técnico. en cuanto a que es un acercamiento más integral y más holístico, no solo de técnica vocal. Entonces no tienes que sentir interpelada para No, nada. pero que me hace risa. O sea, yo Claro. hice el curso muy a gusto. Hace poco tú me dijiste algo que me dio muchísimo que pensar y que todavía estoy dándole vueltas, que es el concepto del miedo al éxito, Ujú. que me parece súper guay. A mí me dio una hostia bastante guay hace unos meses. Bueno, ya hace tiempo. Pero sí, porque yo... Bueno, me conocéis que soy una cortada y que voy haciéndolo todo pequeño, porque, ay no, y si no molesto, y si no... Y luego me he dado cuenta que la que ha cortado las alas de las cosas que estaba haciendo era yo. Entonces yo tengo miedo al fracaso, claro que tengo miedo al fracaso, pero fracasado, o sea, fracasar ya lo he hecho. ¿Y qué pasa? Y ya lo Y es como, ¿y conoces. si todo sale bien? Y, hostia, cojona, igual también, ¿no? A mí yo me siento muy, muy reconocida y muy identificada porque el fracaso al final todos lo hemos trabajado mucho y todos sabemos
qué haríamos ante un fracaso y qué hacemos, porque lo hacemos constantemente. Pero a mí me aterra la idea del éxito por muchas cosas, porque es algo tan desconocido y tan nuevo que al final es un salir de la zona de confort terrorífica. Iba a decirle porque estamos muy acostumbrados a quejarnos, a lamentarnos y a no sé qué, Claro. pero no a decir, lo he petado. O qué guay. Que va, estamos No, poquísimo o sea, no, en acostumbrados. lo que sea, ¿eh? Mm. Pero lo llevamos mal. No llevamos muy bien Sí. el éxito. Bueno, Y yo eso- no sé si lo llevo mal, a mí me gustaría petarlo. A ti te Vale, gustaría pues, petarlo, tú pues siempre si has lo querido llevas guay, voy a petarlo. aprender de ti. Pétalo. Y estaremos Igual que tú seas un hombre y No, 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 Pues yo orden. no estoy petándolo. que tú seas un hombre igual influye, porque los hombres Probablemente. ¿Tienes miedo Bastante menos al de- éxito? Míratelo. Probablemente influye, sí. Oye, Claro. otro tema del que hemos hablado muchas veces y que tiene que ver con esto, creo, es el síndrome del impostor, ¿no? Bueno. Y hablamos siempre pues de lo bien que lo cuenta Amanda Palmer en el libro que tú me lo dejaste. Y yo sé que a ti te influyó mucho este libro y Amanda Palmer, y me gustaría que nos contaras cómo vives tú el síndrome de la impostora y cómo te cambió leer El arte de pedir, que es el libro de Amanda Palmer. Qué librazo. Librazo. Qué maravilla de mujer Sí. y de libro. Sí, me lo tengo que volver a leer, de hecho. Bueno, yo me lo leí pensando en el crowdfunding porque me costaba mucho pedir. Ujú. Y ella, pues la reina del crowdfunding, la primera que lo petó con esto y tal, y me ayudó mucho con eso y con más cosas también. Y lo del síndrome del impostor es que está tan... Bueno, es que está tan extendido, lo Sí. sufrimos todos. Y pues lo llevo mal, pues a veces pues hablando conmigo misma, como si fuera otra. Porque si yo pienso que soy yo y le doy importancia a las cosas, al final Ya. digo, mira, que me Pero lo es sudé todo un increíble poco más. Como desde fuera, o sea, y a ti seguro que te pasa igual que a mí, ¿no? Que vemos a Neus y pensamos, ¿cómo se puede sentir impostora? Claro. O sea, si es que no se puede cantar mejor que lo que cantas tú. Mira, es que se puede cantar muchísimo mejor. No. Pero que saberlo está bien también. Para mí y para el pero realmente hace Sí, pero son falta... dos cosas distintas, claro. Sí, Una sí. cosa Hombre, es pero a sí. nivel interno de ese margen pequeño que Sí, puedes sí. tener de mejora a estoy siendo una impostora. Exacto. Y me van a Hace falta descubrir cantar la mejor policía, que tú ¿no? De- para- quiero decir, es que es absurdo. Si solo se puede ser mejor que tú para no sentirse impostora, el 95% de la industria musical... Adiós. No, pero es que con la gente yo soy mucho más... Sí, no les gente exiges, Claro, yo disfruto muchísimo el concierto de casi quien sea. Claro. De lo que sea, disfruto mogollón, pero lo mío es como no es suficiente nunca. Y ahí entra también el perfeccionismo, que me lo estoy trabajando, porque creo que que impide disfrutar de las cosas, solo querer que el resultado esté bien. Y cagarte Eso es en el fuerte, proceso, ¿eh? es que somos... perfeccionismo como fatal, somos autoagresión. fatal. O sea, como autolesión, es Exacto. la autoexigencia como autolesión, yo eso lo he practicado, pero vamos, toda la vida soy... Exacto. Bueno, Yo, que- si no lo hago perfecto, no lo voy a hacer. Y que os así me coméis pierdo. las mujeres, sobre todo. Sí, porque los También señores es algo. estáis bastante... Tú lo quieres petar y ni siquiera sabes muy bien con qué, quiero decir, no has Exacto, dedicado toda sí, tu sí, vida... efectivamente. Yo haría sí. una tesis antes de ¿por qué? ¿Por dónde lo puedo petar? ¿Para qué? Claro. ¿Qué tengo que hacer para conseguir los puntos para decirme Claro. a mí misma que lo puedo petar? Twitch está lleno. Tú lo te quieres digo. petar siendo streamer de tus movidas. Claro, y y Neus no. lleva toda la vida estudiando Sí. canto y se cree insuficiente. Y tú con Bueno. tus dos huevazos ahí, en plan... Bueno, no lo he hecho. No lo he hecho. No me acuses de nada Pero te que gustaría no he hacerlo. hecho. Claro que me gustaría hacerlo y como no lo he llegado aún, pues bueno. ¿Pero no lo haces por síndrome del impostor o por vago? No lo sé, no lo sé. Aún estoy pensando en ello. Cuando lo encuentre lo haré. Y... Pero bueno. Y bueno, quería preguntarle a Neus qué opina de... Claro, porque acabas de mencionar el tema de lo que te costó pedir dinero, ¿no? Hacer un crowdfunding y tal. Ahora el crowdfunding se ha convertido en un estándar total en la actualidad. Sabes que existen páginas como Patreon, Twitch tiene... Soy Patreon vuestra, Muy bien, claro. qué Muy bueno. bien. Ah, Rata, que nos- rata. Ya está. Cuando tenga Buena éxito, ya pagaré más. Genial. Buena rata es. También está muy de moda Twitch, del que hemos hablado mucho en este programa, que es una plataforma rollo YouTube de directos, donde la gente puede suscribirse a cambio de dar dinero directamente Ya. al autor. Eso es como un crowdfunding a lo largo... ¿cómo se A dice? largo plazo. Sí, a largo plazo, es decir, continuo. Es un crowdfunding Sí, continuo, por abierto. decirlo de una No forma. he entrado en Twitch, no, ese mundo. ¿Cómo ves esto? ¿Tú ves que esto puede casar contigo? ¿Es algo que no encaja demasiado? el ¿Twitch tema? o crowdfunding? No, Twitch no, o sea, me yo creo refiero que Patreon sí, algo rollo por ejemplo, Patreon. porque lo he pensado y tal, pero bueno, a mí lo de... me cuesta mucho, yo soy más boomer que la mierda, me cuesta muchísimo pensar que mi trabajo es crear contenido Ya. que no voy Ya. a estrenar físicamente con la gente, que no, o sea, tengo
bueno, pues soy mayor. Y yo pienso en componer un disco y en cantarlo en directo y en dar unas clases con alguien delante y en tal, no en vender cursos así a lo loco, que ya me lo están proponiendo mogollón de sitios y no me parece del todo guay. Y eso, o sea, ofrecer contenido. Yo cada semana tengo que obligarme. Si en el confinamiento dije, voy a grabar una canción cada día. Cada día no, me he inventado. Cada día, semana. joder. Cada semana voy a grabar una canción que sea a capela y tal. Pues por otra movida, ¿no? Y ya me costaba, o sea, tener la obligación esa, el deadline de un vídeo a la semana, la obligación, ¿para qué me la pongo yo? Si la estoy sufriendo. Ya. Entonces, crear contenido es algo que de momento pues no estoy ahí. Si hubiera estado abierta al éxito ya Twitch en 2014, que hice 48 canciones para entregarle el sello, hay de material, igual hubiera compartido más cosas, pero ahora mismo yo estoy haciendo un huerto y no quiero hacer vídeos diarios, no sé, no me atrae. Otra diferencia entre mujeres y hombres. Andrés Calamaro hace 48 canciones y te las comes las 48. Sí, todas. No tira ni una. Ni no una tira se va a la basura. Son todas buenas, son todas la hostia. Sí, yo en ese momento me ofrecí a hacer un triple disco, no hubiera dicho que no, ni de coña, ¿eh? Pero bueno, no sé. Y en el aspecto general, es decir, más que a ti, o sea, el tema de que muchos artistas realmente no han eliminado el intermediario, que realmente no, porque Twitch se lleva la mitad del dinero. Las plataformas todas. Pero las plataformas se llevan la mitad, pero realmente sí que hay un dinero directo que bastante cuantioso, ¿no? En el tema de que la mitad de lo que paga la gente en Twitch, por ejemplo, o en Patreon, más de la mitad, te pagan directamente. Que sí, me parece maravilloso. O sea, que eliminar intermediarios o que sean los que tú elijas, los intermediarios, me parece perfecto. Pero yo lo que hago son canciones y conciertos. Y entonces ese contenido, pues yo no me veo ofreciéndolo de esa manera. Claro, el arte igual, que lo que estamos hablando es de arte, es como que no puedes forzarlo, ¿no? O sea, el hecho de tener que hacer una canción a la semana, una tal, es como forzar un poco una maquinaria que igual no... Yo no lo tengo tan claro que no se pueda forzar, porque creo que depende mucho de lo que cada artista elija y de la manera en la que tú curres y demás. Y también creo que tiene que ver con nuevas maneras que para mucha gente que ya ha nacido en este mundo con todo esto le van a resultar naturales. Claro. Exacto. Y incluso les parecerá raro cosas como para nosotros grabar discos enteros es lo normal y sentimos que si no es un disco completo, no es como que no es una obra terminada, una obra completa, y en cambio ahora la gente saca canciones sueltas y en ningún momento sienten que eso sea menos obra. Claro. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso. O simplemente que no sienten que no sea válido, ¿no? Claro. Simplemente... Bueno, yo creo que hay algo insustituible que es la música en directo desde una pantalla. Entonces, eso, o sea, si es grabar disco, tal, pero cuando hablamos de la interpretación del directo y del sonido, que yo, mira, luego en cosas que no hablamos, no se puede sustituir algo que es en directo, no se puede sustituir ni para el que lo está haciendo, ni para el que lo recibe. Entonces, bueno, hay cosas que no. Igual para, no sé, si me pongo ahora a hacer lettering, que no creo que sea el caso, pues igual en eso lo veo más factible para mí, pero... Yo te modero el canal de Twitch. Ya hablaremos. Ya te llamaré para que me actualices. Monty, tú y yo hacemos arte. ¿En todo mal? Claro. No, yo creo que no. Se acabó el debate. Pero es que me da... Habías abierto ese melón. Abro melón. Hacemos no arte, tengo Monty intención Peiró. de cerrar yo el debate de qué es arte y qué no, pero yo no creo que esto sea arte, creo que es otra cosa que está guay. Creo que hacemos un producto cultural. Muy bien. Y ya está. Y ya está. Y a mí me interesa mucho un tema también, cambiando un poco cambiando de tema, que es que tú vives ahora mismo en Menorca, que es un sitio súper guay, que tiene unos dulces de almendra que se llaman carquiñols, que son lo máximo. Y tengo que decir que aunque a mí en Menorca me vendieron una empanadilla de espinacas que tenía atún unexpected, que es una cosa que me da mucha rabia, me gusta mucho visitarte. Pero creo que es sorprendente que alguien que vive de la música decida vivir en un sitio tan alejado, ¿no? Parece que para un artista la meta tiene que ser vivir en Madrid. Tú has vivido en Madrid y dijiste, no. Háblanos Sí, claro. de eso. Bueno, yo he llegado a Valencia hace 2 días y ya me he estresado muchísimo con los señores conduciendo, o sea, con las prisas que en las colas del súper, con todo. Entonces creo que el objetivo es irse cada vez más a la mierda, más lejos de todo. Pero, bueno, a mí me ha cambiado bastante la vida, la calidad de vida, porque no es la misma y... Es algo, sí, es que claro, se vive mejor. ¿Y por qué estáis todos en la ciudad? Ya. Pero bueno, así somos. El ritmo es otro y a mí me ha venido muy bien distanciarme de todo para luego elegir qué es lo que quería yo. Porque cuando vas
están a tope, que vas enlazando cosas, claro. personas y tal, y al final no estás eligiendo tú, te van viniendo. Claro. Yo he sido siempre muy medusa, que digo, y me he dejado llevar y me han venido muchas cosas y quiero decidir un poco, y para decidir es lo mismo que los niños, hay que aburrirse. Claro. No me aburro mucho tampoco, ¿eh? Pero buscar yo con qué quiero ocupar mi tiempo. Me ha venido Claro. muy bien estar allí más sola, y estoy bastante antisocial, que la isla no lo es en realidad. O sea, es un Claro, pueblo claro. maravilloso con mogollón de gente que hace muchísimas cosas, pero sí me ha venido bien ese cambio, y comer sobrasada guay y carquiñones también. Qué guay. Y además allí te ha pasado algo que a nosotros nos interesa mucho, que es que allí un gato te adoptó a ti. Ah, vale. Y tú pasaste de ser alérgica a los gatos a que Asia, que es un gato Sí. fantástico, súper suave y súper grande y súper guay, decidiera que iba a vivir contigo y ya Y punto. está. Y punto, y ahí soy su humana. Es ¿Cómo que- ha sido ese viaje de la alergia al amor? Pues yo es que lo intenté 3 veces, dos que recuerdes, o 2 que he acabado dando el gato a otra persona, porque yo no lo podía tener. Lo he intentado 2 veces, pero era Neo Ramazzotti todo el día, entonces no podía compaginar mi carrera con un gato. Ser cantante o tengo gato. Y esto es nudo. Entonces, pues no sé, así apareció, y también es una casa en el campo, tengo mucha suerte, y entonces en verano, que yo llegué en mayo y dejé las puertas abiertas todo el tiempo, él entraba y salía cuando quería, y ya hasta que llegó un punto, creo que fue progresivo, que la casa estaba llena de velos, dormía conmigo en invierno en la cama, y nos amamos. Es súper guay, Asia. Muchísimo. Es Es el sueño de mi vida hecho realidad. Espero que no solo sea ese gato, Claro. sino que me pase. De momento no Que te estoy hayas teniendo. curado, ¿no? De alguna Exacto. forma. De momento no estoy teniendo alergia a otros gatos ni nada, así que Qué estoy muy guay. contenta. Mola mucho porque el gato se empeñó, o sea, que decir, el gato dijo, no, tú Exacto. vas a ser mía. Y Sí, ya está, sí. te adoptó un gato y... Que ahora se ha quedado él solo porque es un nazi y controla el territorio, que no deja pisar a nadie. Claro que pero al no, principio claro venían que no. 4. O sea, yo era la señora de los gatos, tenía Claro. como 4, y yo los quiero a todos. Y los Qué ha guay. ahuyentado todo. La alergia es un poco... Parece un poco mentira, ¿no? O sea, No. o sea, no, Mentira, lo no, pero es al tuntún. No lo es, pero... Ahora tienes, ahora no. Claro, yo no he tenido alergia nunca. Bueno, tuve una vez, por eso me reafirmo un poco en lo que estoy diciendo. Tuve un día que tuve que comprar Evastel, Evastel se llama. Sí. Fuerte. Tuve Sí. que comprar porque de verdad me entró, pero es que parece mentira porque todo el mundo dice lo mismo. Ahora tengo, ahora no sé qué. Claro, yo no he tenido nunca, hasta que yo viví con una gata tenía 18, en el piso aquí en Valencia, y yo no tenía alergia. A los 20 y algo, de repente Te salió. tenía. A olivos y presa, al gato, al perro, no sé qué, digo, pero sí he estado bien toda mi vida. Yo tengo alergia No sé, a ¿a qué nada se en debe? particular. Y, o sea, tengo una movida que se llama rinitis vasomotora, que es como alergia random a nada, porque me hicieron las pruebas y no me salió a nada, pero puede ser a todo. Ah, al cambio de bien. tiempo, a la humedad, a todo. Entonces, por lo que sea me entra, empiezo a estornudar, que ahora con la mascarilla, cuando me pasa en el metro y no me puedo quitar la mascarilla, es súper agradable, os lo recomiendo muchísimo, estornudar 15 minutos seguidos. Pero sí, las alergias, una movida. Pues nada, ¿tú tienes alguna pregunta más? Bueno, yo creo que tenemos que hablar un poco de... ¿Tienes algo más que Ah, de añadir la acerca de los epiglotis, epiglotis? ¿quieres ¿Yo? sacar el tema ya? Sí, claro, ¿no? Vale. Es una cosa que sí. Es una La cosa, que, sí. la epiglotis. Hombre, Bueno, pues si quieres damos paso a Vale, cosas que sí, sí, porque sí. aprovechamos Venga, y va. hablamos de ello. Venga. Cosas que sí. Esto sí. Así que has venido a cosas que sí, a reivindicar una vez más a la epiglotis. Yo estoy en tu equipo, tengo que decir que yo ya soy pro epiglotis y bueno, no sé mucho de la epiglotis, pero me convenciste aquel día. Entonces, danos una razón, una única razón por la que tenemos que amar la epiglotis. tengo que elegir una, hay tantas. Una. No, que va. Hay tantas. Es broma. Es que Está guay. es Ay, de la blanca. epiglotis Canciones es de que- amor a la epiglotis. Es Yo blanda. tengo en mi Disco. altar he puesto una epiglotis. No. O sea, puedes tragar y cerrar el paso cuando a ti te dé la puta gana. Es súper guay. Es guay. Yo- Mira esto. Ese es un Te motivo. puedes reír así por la epiglotis. El golpe glótico. Ey, hola. Eso lo hace la glotis. ¿Ah, sí? Claro. Mira qué guay. ¿A qué te mola más ahora? Yo he de admitir que la epiglotis, claro, es un trozo de carne que funciona como un puto engranaje, ¿no? Es como una máquina, Es ¿no? una bisagra. Sube y Baja, baja, sube, o sea, y eso está hecho de carne. O sea, Es un pellejo. Sí, es sí, un es un pellejo pellejo. que sube y baja y Está tal. hecho de y colágeno, ¿no? Será de... supongo, ¿no? Cartilaginoso o Es algo como así, un es cartílago como- ahí raro. No sé, eso se lo doy. Eso se lo doy, la verdad. Pero tú no has arreglado tus problemas con la epiglotis. Yo no, yo de vez en cuando me falla y me cago en él. O sea, Pero, vale. a mí me sigue intentando asesinar de vez en cuando.
Asesinar por omisión, es decir, o sea, no es que activamente me desee nada malo, pero a veces no actúa bien y me lleno los pulmones de agua y no puedo. Tienes más conciencia en qué hace y cuando lo hace para decirle, no lo hagas. Porque y tienes que mandar tú, no ella. Claro, igual no debería hablar mientras como, también te lo digo, pero... Puede ser igual para no ahogarse, Claro. eso va bien. Para no atragantarse. A ver, yo he de reconocer que cuando me falla la epiglotis y se me mete agua donde va lo de respirar y tal, o sea, Estás más en mi yo veo equipo. la luz, yo veo el túnel ese, o sea, que decir, yo siento la muerte, es de las cosas que yo más siento la muerte, entonces sí que creo que, joder, pues igual podía funcionar un poco mejor, pero que a lo mejor soy yo que no sé manejar A ver, bien. igual no es culpa de la epiglotis, a ver, no es culpa de la epiglotis que dependamos tanto de ella en ese sentido. O sea, no es responsabilidad Ella hace lo suya que tener puede. tanta responsabilidad, porque tiene Ya. mucha responsabilidad. Entonces, Estás en un sitio, sí. si pienso fríamente en esto, he de decir que todo lo contrario, que la Apláudele. epiglotis no tiene la culpa de tener tanta responsabilidad y por lo tanto bastante hace con lo que hace. Y que la culpa es pues de la evolución de no haber creado otra cosa que ayude, ¿no? Y Ya. que lo haga mejor. Pues la pilote pues está ahí, me ha tocado. Claro. Me ha tocado. Es como pues no sé, como las madres de familia de toda la vida hasta ahora, que ahora afortunadamente se reparten más las tareas de casa Claro. y los padres ayudan en casa. Claro. Es un poco, ¿no? La madre de... Claro, que a lo mejor, de yo qué todos. sé, la laringe podía colaborar más, quieres decir. Algo, otra cosa. O la puede. faringe, Es que o- no puede. Es que no No sabemos. se puede porque no existe. O sea, la Ella está evolución dentro es- de la laringe. Ah, ya Entonces, está la dentro. laringe. Pues digo que, o sea, ¿qué más cosas hay por ahí? ¿qué más Las cosas cuerdas hay? las cuerdas Claro. falsas, esas que yo me enteré hace Las poco. que- cuerdas falsas yo no hago un puto caso, la verdad. Estas no son falsas. Ya me quiero cosas de verdad. Pero las Yo el cuerdas- falsete no lo uso porque es falso. No, que va. Verdaderete. ¿Se puede vivir sin epiglotis? Lo dudo. No, Te entraría ¿verdad? comida y aire, o sea, por ambos lados, no Qué puede horror. ser. Claro, me haría mucha gracia que realmente uno puede vivir sin estómago, Sin bazo, pero sí. No sin epiglotis. Pero no sin epiglotis, ¿no? O sea, es No, que no sé de nadie. Mira, los buscaré. En plan, alguien que le hayan amputado la epiglotis. Y sigue vivo. Yo creo que es como Una un pollo sin epiglotomía. cabeza si hay que, alguien que sin no. epiglotis, te digo yo que es de forma voluntaria. Sí, seguro. Sí. Por odio. Ay, ¿qué quieres que te puro y quite duro. hoy? Ay, mira. Quítame ese en plan, pellejo de Quítame aquí. la epiglotis Hacerte una y al menos sé... Una epiglotomía. Haz una epiglotomía. Vale. Al menos sé que me voy a atragantar siempre. Cuando yo quiera. Cuando a mí salga de la polla, me voy a atragantar. ¿Y qué más cosas que sí, Escari? ¿Tienes algo tú? Sí, yo sé que Neus es muy fan. Friends vuelve a HBO en una forma de reunión que no sé muy bien lo que es como un... Me he enterado hoy. ¿Te Así has que enterado no me hoy? podéis preguntar sobre la vuelta No, porque no, estoy. no, es- ¿Un no par lo de sé. capítulos o algo así? Creo que es. No sé qué es exactamente, si es ellos interpretan a los personajes o son ellos actores en el set, ellos están en el set y hablan entre ellos. Vale. No sé exactamente Bueno, qué da es. igual, lo que He sea. visto como un trozo que parece que ellos. Es que yo no sé si es que están mayores o los han caracterizado más No, mayores. no, ¿eh? están mayores. Ya, claro, pero- tienen 50 años. De hecho, No, ya lo sé. O sea, de hecho quería... Esta era mi cosas que sí. Ay, pues A ver, mira, pues- yo quería hablar de ese tema también. ¿Ah, sí? O sea, Sí, pero no- proponlo. Sí, es que a mucha gente le ha sorprendido ver muy mayores tal. Claro, es que Friends tiene 30 años. Y me mola mucho que en general, hay otros actores que no, pero algunos de los actores están muy mayores porque son mayores y ya está. es Claro. que no los he visto mayores natural. O sea, los he visto mayores o operados o no sé. Entonces me ha chocado la imagen. No el que sean mayores. Hombre, claro que tienen que serlo. Si no soy yo, pues ellos más. Pero entonces me ha chocado. Solo he visto esa imagen. Entonces no Claro, sé. yo quería hablar del tema de que he leído reacciones en Twitter, pues eso, no hablando de que, o sea, todo el rato que si están operados, que si no sé qué, que si este está menos operado, que si el otro cual. Es verdad que creo que todos cuando lo vemos pensamos esas cosas, pero no deja de ser inquietante que tengamos que hablar todo el rato Sí. sobre el envejecimiento. Claro que han envejecido, han Claro. pasado 30 Sí. años. Y es como que hay una frase que he leído que me ha impactado, que es: la gente se cree que el envejecimiento se elige. Mm. Sí, claro. O sea, Sí. es que es una movida, es que nosotros Míralos. no sabemos Qué cómo viejos. vamos a envejecer. Sí, tú como fuera de la vida. Sí. No sabemos cómo vamos a envejecer y esa presión sobre si vamos a envejecer bien, si vamos a envejecer mal, si vamos a tomar las decisiones correctas, porque operarnos, no.
pero envejecer tampoco. Entonces, hostia, es como que estaría guay que aceptáramos que el envejecimiento es diverso. Y porque Jennifer Aniston, si se opera, la van a criticar porque se ha operado, pero es que como aparezca con canas y con la cara caída y con papada, la van a criticar por eso. Entonces, no sé, igual estaría bien que aceptáramos el envejecimiento. O sea, es decir, no tener que estar comentando si alguien envejece. ¡Ay, qué viejo está! Pues, y tú no. ¿Ya te gustaría a ti estar como ya me gustaría a mí, sí, ya me gustaría. Yo lo traigo a colación en el Cosas que sí, porque de verdad es la primera vez que siento que me ha gustado verlo, independientemente de que parezcan operados, porque seguramente se habrán operado todos ellos. Me ha gustado lo que he sentido cuando los he visto. O sea, me he sentido bien, pero no en plan, míralos, ellos también pueden envejecer, y como esta especie de vendetta personal que tenemos cuando vemos a famosos viejos y tal. No, ha sido muy pacífico. O sea, los he visto y me he sentido muy bien. Y bien por ellos, y bien, yo los veo y digo, pues guay, pues muy, muy a gusto me he sentido viéndolos. Es que súper guay. Bueno, yo es que acabo de ver, varias series de gente mayor y me gustan mucho, que creo que hace falta mucha más gente mayor en los espacios, pero me alegra mucho esa parte también. Y es que claro, solo he visto una foto, entonces verlos actuar ahora, o sea, ver un capítulo a mí me va a hacer la persona más feliz del mundo. Claro. Probablemente. Pues o sea, a mí me da la sensación como de, joder, que te han acompañado toda la vida, porque Friends nos han acompañado durante mucho tiempo, y verlos mayores es como, me da la sensación como de, joder, qué guay, ¿no? Seguimos todos aquí. Seguimos aquí, exacto. Y la imagen, es que yo, como os he dicho antes, que llevaba súper bien la fama y que me miraran la cara todo el rato, es que yo fuera tan famosa como ellos, es que me hubiera operado hasta la parte de atrás del ojo. Sí. O sea, que los respeto, que cada uno haga lo que quiera. Claro, es que debe ser difícil. Puede gustarte más o menos. Pero... Yo creo que hay que luchar porque cada uno se opere de lo que quiera, evidentemente, pero que esas decisiones sean lo más libres posible. O sea, si tú quieres, también yo creer en la cirugía estética más cuando seamos más libres, como por ejemplo, a mí me gustaría tener membranas interdigitales, porque a mí tener una imagen catuliana me gusta, ¿no? Sí. O sea, pues como operarnos de cosas guays, tío, ponerte un ojo en la frente, o sea, ya, ¿sabes? El transhumanismo. No del canon de belleza de operarte para... No, ya no es ni siquiera antroponormativo, o sea, como claro, salirnos un poco de la imagen antropoide y poder ser un poco más mutantes. Claro. A mí me gustaría, o por ejemplo tener como piel de serpiente. A mí me gustaría mucho tener escamas. Si algún cirujano puede hacerme un brazo, branquias y que puedes respirar más. Hostia, branquias, me encantaría. ¡Qué maravilla! Si tienes branquias, digo, no te hace falta epiglotis, ¿no? A ver, claro, ¿no? Como que claro que hace falta. No, porque ya va el aire por... Bueno, claro, pero que la nariz no me la quitan. Ya, vale. Claro, respiro mucho más. ¿Sabes? Como nos hacemos mayores, yo necesitaré dentro de poco una bombona de oxígeno en el camerino. Pues si tuviera branquias podría respirar mucho más. Estaría súper guay. Yo quiero un brazo de piel de serpiente. Pues yo tenía como cosa que sí, la responsabilidad afectiva, que hemos hablado mucho y está muy de moda esta palabra, pero creo que está muy guay que empiece a popularizarse. O sea, porque el hecho de que se popularice, de que cada vez haya más gente que escriba cosas en Instagram... Me mola como que veo que es un concepto que llega para quedarse y llega para cambiar las relaciones. Sí. Porque va a llegar un momento en el que antes no sabíamos que esto existía, antes podíamos ir por ahí haciendo ghosting y haciendo el gilipollas, ¿no? Pero creo que la responsabilidad afectiva ha llegado para quedarse y creo que es súper guay. Yo veo a gente de 21 años... hablando de esto, me da envidia. Y mucho menos, que es lo que yo entiendo que por eso ha venido a quedarse, es que los principales precursores de la responsabilidad afectiva es gente casi menor de edad. Sí. O sea, gente de 15, 16 años que tienen esto presentísimo, cuando es una edad súper tóxica. Nosotros entendemos que es una edad súper lógica de tener relaciones súper tóxicas y tal. Nosotros con 40 no. Con 40 tenemos unas relaciones sanísimas todos. Sí, vamos, ejemplares. En cambio ellos lo tienen clarísimo. Sí. Pues sí. Pues seamos todos más responsables, efectivamente. Pues pasamos a cosas que no, ¿no? A no ser que Neus tenga... ¿Tú no tienes ¿Tienes más cosas que sí? No, el cilantro. El cilantro, ¿eh? Es que estoy a topísimo con el cilantro, le pongo a todo. Es guay. Tú eras anti, ¿no? No, yo soy pro. La que es anti es Vera, nuestra amiga Vera, que yo con ella he discutido alguna vez. Pues el suyo me lo como, no pasa nada. A mí me gusta también el cilantro, aunque he de decir que a veces me cuesta distinguirlo del perejil. Y sé que eso está mal, ya lo pero sé. digo el sabor seguro que no. De pinta sí, ¿eh? De pinta es difícil, de pinta sí, pero cuando el sabor, como siempre se lo pongo a cosas que también tienen mucho sabor, no sé.
Es algo invasivo si te pasas un pelín cuando lo cocinas, Claro. pero si te lo ponen bien, si tú te pides algo con cilantro, es por algo, porque está Exacto. bueno. Está Lo muy quieres. guay. Sí, el cilantro, yo soy muy pro. Muy Viva bien. cilantro. Cosas que no, coño. Vale, como no podía faltar, cosas que no en este programa, da igual que vengas tú, Neus. Aquí negatividad un poquito siempre. Me parece bien. Entonces, yo una cosa que odio muchísimo es en las películas de superhéroes que están tan de moda. Hay una cosa que no soporto y es la arbitrariedad de la intensidad del poder de los superhéroes. Es decir, hay un superhéroe como Superman que sabéis que puede hacer cualquier cosa que le rote a él y salga del rabo, pero cuando a la película le interesa que la batalla dure un poquito, pues ese Superman no puede enfrentarse contra otro gilipollas, que hasta ese momento era un gilipollas, era un negado. Entonces, las batallas se eternizan cuando realmente hay poderes que son muy... O sea, un tío que va por el agua no puede... luchar bien contra Superman. Superman te destroza de un puñetazo y punto. Y no entiendo por qué en estas películas es todo muy arbitrario. Bueno, en los cómics creo que también ha sido así toda la vida. Es si en el guión interesa que esta pelea sea pareja, será pareja. No lo soporto. Si se puede, se puede. Superman no le puede ganar nadie, coño, ya está. Pues sí. ¿Y tú? ¿Qué cosas Me que recordaba a no? mi madre que mi madre no entiende la ficción. O sea, no ve... No entiende la ficción. No ve... O sea, a veces le dices que... Pero es que eso no podría pasar. Entonces, me pensaba que mi madre directamente Marvel fuera. Pero... Me hace mucha gracia el concepto de que tu madre no entiende la no ficción en entiende, o general. sea, que no le gusta ver cosas que podrían pasar de verdad. Claro. que no- Claro. o sea, no. Le gusta Estoy exagerando. le gusta la pero- verosimilitud. Mamá, yo te quiero. Pero que ya no puede ver ficción, ¿eh? Pero que al principio, o sea, sé que le cuesta ver cosas que en la vida no podrían ser reales. Y se enfada por eso. Tú te enfadas porque unas sí y otras no, y ahora esto. Claro, es la obra claro, del señor yo que- compro la lo señora que lo ha sea hecho. inverosímil. Si tú me dices que este superhéroe puede hacer esto, vale, pero... Ya, pero bien hilado. Claro, Sí, si sí. se enfrenta con uno... Es que es muy rápido. Bueno, me da igual que sea rápido. Superman le aplasta la cabeza con un dedo. Yo de cosas que no tengo una que ya la sabéis porque creo que lo he hablado con los dos. creo, y es una cosa Pero que no- estoy intentando cambiar yo. Vale, y nuestros oyentes quieren saberlo. Las cosas que no, o sea, primero, en general, la gente. La gente, La bueno, gente no, bueno, las es- personas sí, la gente no. Claro. Sueltas de una... Maravilloso. Ujú. La gente no. Y luego lo que estoy intentando cambiar o mejorar es la invisibilización de las expresiones declamativas de decir, hombre, es que tal. Ah, eso es Todos muy son guay. hombres y todo es tío y Eso a mí... es muy guay. Y lo estoy intentando y hay una persona que tengo a mi alrededor que en mes y medio o aproximadamente 2 meses, o ayer Joan, también tengo que aplaudirle que fue muy rápido, que la segunda vez que me dijo, tío, se dio cuenta. Enano. Y Es verdad, nana, esto me lo hombre, dijiste y y es claro, toda la superpotente. gente, y yo también, yo digo hombre mogollón de veces y se lo digo a mujeres, pero ya no puedo no escucharlo. Ya he hecho Ya. ese clic y hace mucho tiempo que no puedo Qué no guay. escucharlo. Sí, a mí desde que me lo y cada vez que me dijiste- dicen hombre, digo mujer. Y contesto. Claro. No, pero es que es una expresión. Ya es una expresión. Pero Bueno, pues ¿te estás mujer dirigiendo también. a mí? Claro. O sea, porque entonces, bueno, es como el tío, o sea, en todos los idiomas pasa, ¿no? Que es tío, y siempre es tío. Y hombre, y bueno, pues quiero cambiarlo, porque estás hablando conmigo y, no sé, tú, Que sí, que tú sí. follando con una persona no le dices algo de otra, pues si estás hablando conmigo, ¿no? Exacto. No estás Ya. hablando. Yo está. creo que nunca o sea, creo que he sido muy presente, siempre he tenido muy presente esa movida. No, o sea, creemos que sí, pero luego Ya, desde que entre ya me lo nosotras dijo, nos llamamos puede tío, ser. ¿eh? me di cuenta de que es tan automático que ni te das cuenta hasta que de repente un día decides verlo. Y te das cuenta de que, hombre, tal, todo el rato se utilizan las expresiones Ya, en tío, masculino. y es que es todo el tiempo, Sí. ¿eh? Y entre nosotras también, y es algo que yo sigo soltándolo y además con un idioma más facilidad que en otro para cambiarlo. Claro, yo es que he desarrollado mucho el tema este de nunca hacer una introducción cuando quiero decir algo, porque tengo un pánico y un miedo, que esto nunca se lo he dicho a nadie. Sácalo. Tengo tengo un miedo horrible a equivocarme de nombre cuando llamo a alguien. Nunca digo Monty tal. Bueno, contigo sí, porque tenemos una dinámica distinta, pero me da terror equivocarme de nombre. Entonces siempre lanzo la frase a bocajarro. Entonces creo que también he eliminado mucho esto de tío, oye, o sea, digo oye como mucho y tal, pero a bocajarro siempre, para no equivocarme. Fíjate. Pues yo, una cosa que odio es el desprecio absoluto de los hombres por cuidarse la piel. O sea, quiero decir, los tíos...
Es que vais por la vida con la piel como una cartera de cuero. O sea, y prefieren eso. Preferís eso antes que poneros una puta crema. Pues que es que la crema me deja la piel, te deja la piel hidratada. Y claro, te parece raro porque llevas toda tu vida siendo un puto erizo. Quiero decir, basta ya. Que se ven cosas por ahí. Hay señores que sí que tienen piel de serpiente sin necesidad de operarse. Y me hace mucha gracia porque se supone que las cremas a los tíos os huelen raro, son pastosas, no sé qué. Que dices, pero vamos a ver, huelen de puta madre y te dejan la piel magnífica. ¿Qué problema hay con estar hidratado? Ninguno. Yo sabes que estoy muy poco a poco intentando. Ahora uso limpiador todos los días. Crema hidratante. Jabón, o sea, wow. Es que Wow. tener a Monty cerca, pero es que yo hace años no me ponía nada, y nada. Ya, yo soy muy del skincare. Ahora estoy un poco rojo porque me está entrando, creo que los rayos ultravioleta me están dando a la cara. Sí. Entonces me estoy poniendo rojo. Claro. Pero bueno, eso es otra historia. Y nada, yo pues bueno, pues yo para acabar esta sección he vuelto a Tinder, por cierto. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué tal está el percal? Yo no he Horroroso vuelto. como siempre. Duré 2 semanas, no. Pensando en quitármelo, obviamente. No me lo quito simplemente por hacer algo distinto a lo que hago siempre, que es quitármelo los 2 días. Entonces simplemente no me lo he quitado, no estoy entrando ni siquiera. Pero he visto una tendencia, bueno, tendencia no, desde hace muchos años es algo totalmente estandarizado, que es estas personas que consideran que hacer escalada o submarinismo o viajar a Punta Cana es de ser aventurero. O sea, ahí te ponen el labio. O sea, te ven ay, pues hago un montón de cosas, soy muy aventurera y tal. Y ves las fotos y es pues que haces snorkel en una playa de mierda y después Un día a lo mejor. un día a lo mejor te hiciste fotos y las has colgado en Tinder. Y dices, no, eso no es ser aventurero. No sé lo que es ser aventurero. Yo no soy aventurero, lo admito. Pero eso no es ser aventurero, joder. Ser aventurero es otra cosa. Ser aventurero, no sé, ser reportero de guerra, por ejemplo. Hombre, a Hombre, mí tampoco hace joder. falta, quiero decir, supongo que Ya. O sea, si te gustan los deportes de riesgo, puedes decir que estamos en casa de la Patri es aventurera. Puedes decir Claro. que haces Claro. cosas de riesgo No, y además, sobre que todo si pueden hay salir una... bien o no, eso es aventura. Claro. Claro. Si tu vida peligra, supongo que sería un poco injusto quitarte eso. Pero... Bueno, vivo en Eso una me da isla mucha donde rabia. todos, o sea, yo tengo Tinder puesto solo con hombres y todos son escaladores y Todos. surferos. Claro. Es Todos. insoportable. Y eso sí es que es mentira. No, pero es que todas las tías son escaladoras en Tinder. Que es lo que yo ya dije hace 1 año y medio cuando hablé del Tinder, que es el tema. A ver, ¿habéis pensado que igual no deberíais ser escaladores? Porque eso es lo que os hace ser solteros. Quiero decir, Ya. porque si todos los escaladores y escaladoras son solteros, hay algún problema ahí. Porque no se juntan entre ellos. Por no hay lo que sea, la escalada no está... Claro, es muy solitaria. Porque Claro, igual- que se hagan su propio Tinder de escalada. No, o sea, ¿Cómo se llamaría? pues no sé. La lista de Escalindo. No sé, en vez de tirar derecha e igual son viudas izquierda. porque claro, van cayendo. Bueno, Claro, no en sé. vez de derecha e izquierda es tirar arriba o abajo, ¿no? Si Claro. tiras para abajo es que no te gusta y si tiras para Claro. arriba es que te Ahí Ahí, escalado. sudando, ahí a punto de morir. Madre Claro, no sé, en vez de un match que salga un ¿cómo se llama? Un escalafón, no. No. ¿Cómo se llama? mía. ¿Cómo se llama? Ay, no sé qué lo dijo Mr. Perfume el otro Ya, día. sí. por- Sí. Coño. Bueno, eso. Mierda. Mira, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La movida esa. Os un he jodido. Un escarpín. A mí me gusta mucho la palabra escarpín. Mira, el escarpín mola. Pues sí, Ay, a hasta mí que no me me da salga. mucha rabia, por ejemplo, los regalos que se hacen por compromiso, generalmente en plan a la profesora de clase, ¿no? Ujú. Entonces le regalas una mierda de esas, un kit Vale, un sí. kit para irte a un spa o para Ujú. irte a un hotel rural, no sé qué, Total. que es un regalo que significa no me la puedes sudar más. O sea, si alguien Sí. te regala ¿cómo se llama? Un cofre experiencia. Ajá. A esa persona se la suda, Se la suda. le da igual si te mueres mañana. Eso es así. Y a ti te suda el regalo también, Sí, claro. porque además Claro. es que es un regalo que en apariencia mola, pero luego cuando vas a cambiarlo resulta que los fines de semana no, de mayo a octubre tampoco, al final pues para ir a un spa un miércoles por la mañana, pues de octubre pues no voy. Bueno, el epítome de eso es el ramo de flores, ¿no? En realidad. ¿Qué dices? El ramo de flores es lo más. A mí me regaló Neus un ramo de flores y me ha hecho súper feliz. Ah, es verdad. Porque Es fue una verdad, cosa yo lo acabo de especial. criticar. Ramo de ¿eh? flores Es es la hostia. Pero que tiene Las flores son guays. Las Flores flores son vivas, súper ¿eh? guays, ¿eh?
No sé, claro, yo de mi época de teatro, yo tuve un par de profesores de teatro que decían, no me regaléis flores, ni Pero si os porque a lo mejor, ocurra. quiero decir, igual Porque en como ese es un mundo, cliché en el mundo del teatro, es un exacto, poco igual cliché. en el teatro es un poco cliché, pero yo creo que fuera de ahí a mí me hace muy feliz. Es que era un ramo muy guay. También muy vi hace poco que se regalaba a una profesora un marcapáginas. Y ibas a decir con- un marcapasos. Un Por Y lo que eres pueda un pasar. joder, Un ¿no? marcapáginas Por lo que como, pueda pasar. como de plateado así rígido Sí. con los nombres de los alumnos grabados. Que a mí eso me parece delito. O sea, a mí eso me parece una putada. Es como un no me olvides de hace tiempo. Totalmente. Y Muchas además no veces- lo puedes, es un objeto que no lo puedes tirar, porque lleva ahí algo emotivo. Ya. Te vas a estar en tu lecho de muerte con ese marcapáginas encima. Claro. Qué asco. Yo qué sé, los niños como mucho que te hagan un collar de De macarrones y bueno, eso lo tiras y au. Pero No regalen Pues sí. cosas también. ¿Alguna Que cosa te den las más? gracias y no regalen nada también. También bien. está guay, es verdad. Oye, No tener que entregarte nada. ¿Tienes algo más? yo no. ya se ha vaciado, Creo ¿no? que Se ha sí, vaciado. sí, No a intentes ver, sacar más odio de ella porque no le sale. Muy bien. Pues, next. pues vámonos. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Gracias, Neus, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Qué Qué, guay. ilusión. Ha molado Ha sido un mucho. placer. Gracias por haberte acercado a la península, pero no lo has hecho por nosotros, evidentemente. Bueno, un poco sí. Pero, bueno. claro, el principal motivo primero era un concierto, pero luego has sido Luego vosotros, nosotros, ¿eh? luego Habéis nosotros. pasado el top. La música y luego Gracias. nosotros. Efectivamente. Qué guay. Pues, Pues- bueno, vamos a despedirnos con una canción de tu segundo disco que se llama Invasivo, que es una canción súper guay, súper rockera, que me dejas cantar. Que siempre canto contigo, claro. Y me gusta mucho. Y nada, desde aquí pues os recomendamos que busquéis sus discos. Tienes todo en Spotify, todas partes. Por ahí, Se te encuentra sí. fácil. Neus Ferry, Canciones de Amor al Odio, aquí me tienes. Y nada, pues nos vamos con Invasivo y la semana que viene Más y o peor. Invasivo, no te enteras de que no me da lo mismo, que me mires sin permiso, que te creas con poder para jugar con mi equilibrio. Imagino que no bastan los modales a este ritmo, que el que ocupas es mi sitio, que te cuesta digerir que seamos tan parecidos. Voy a contarte si quieres desaparecer. Vengo a detenerte y que confieses no ser rey. Ven, acércate, desnúdate, que no haya nada que esconder. Albino, no te debo nada ni te necesito. Te creíste tan distinto, tan encima, tan debajo, tan en medio del camino. Corrosivo, no te acerques a mí, no tu vicio. Si pudiera ya me habría ido. Tan cargado, tan amargo, tan encima, tan debajo, tan equivocado. Voy a contarte si quieres desaparecer. Vengo a detenerte que confieses no ser rey. Ven, acércate, desnúdate, que no haya nada que esconder. Invasivo, no te enteras de que no me da lo mismo, no te enteras de que no me da lo mismo, no te enteras de que no me da lo mismo, Invasivo,
mismo.